Nada más para comprobar, ustedes están viendo la pantalla, están viendo al joven Rembrandt de pintelazos libres, ¿no? De pinceladas Sí, libres. Ok, pues antes de que abordemos, pues me gustaría hablar un poco en general de lo que era, lo que es lo que fue el llamado y también mal llamado siglo de oro neerlandés. Me imagino que quizás ya han escuchado de este siglo de oro. Bueno, nada más para ponernos en una situación, ¿no? Cuando hablamos del siglo XVII, pues estamos hablando del año 1600 a 1699, ¿no? Eh, mm, en este año, pues hay que ubicarnos que ya habían pasado pues ya unos 80 años de la llegada a América, de todo este proceso de descubrimiento, entonces se dio, en ese momento pues estaban los españoles y los europeos, los españoles y los portugueses pues estaban muy metidos, como ya habían descubierto otra nueva ruta, estaban posicionando al Atlántico como el nuevo centro. Posicionar al Atlántico como el nuevo centro significa que se saltaron a los árabes y al Imperio Turco Otomano y llegaron por abajo, y llegaron hasta, buscando llegar por abajo de África, pues llegaron a América. Y América los conectó tanto hacia toda América, con todos sus nuevos descubrimientos, como poder pasar a Asia, que después se va a ver pues por el Pacífico, ¿no? Pero entonces, ¿dónde entran los neerlandeses? ¿Quiénes eran los neerlandeses, hoy llamados Países Bajos? Creo que es lo que ellos prefieren ser llamados, no Holanda. Creo que tenemos esa mala costumbre de llamarlos holandeses. Pero pues los Países Bajos en ese entonces estaban dominados por los Habsburgo. Si recuerdan, los Habsburgo pues son unos monarcas que gobernaron durante casi 1000 años tienen en como toda 15 Europa. casas en Cuernavaca. Tienen como 15, hasta llegaron acá, de hecho, pues el famoso Maximiliano, pero ¿qué pasó aquí en México? Que pues lo ejecutamos, ¿no? A la primera. Entonces, este, pues los Habsburgo allá en Europa pues hicieron muchas cosas durante muchos siglos y entre ellos pues fueron como, cuando hablamos de los años 1600, como dice la canción esta, pues hablamos de una parte de Holanda, de Países Bajos que ya se había independizado de España. Y en este momento estaba Flandes, recuerdan a que vimos a Van Eyck, que de ahí vienen los flamencos y todo este asunto, y estaban los neerlandeses. Y ahora, ¿qué pasó con los neerlandeses? Pues se independizan de España, igual que los ingleses, también se meten a este descubrimiento por toda América. Sabemos que es cuando empieza la modernidad. Y en Países Bajos sucede algo muy interesante. Ellos tienen lo que es la compañía de las neerlandesa de las Indias Orientales. Estas compañías que esclavizaron a medio mundo, vendían de todo. Bueno, pues todo este arte de Rembrandt y de Vermeer se fundamenta en el dinero que viene proveniente de la compañía neerlandesa de Indias Orientales, que pues nada más para hacerlo muy rápido, pues esclavizaban gente para vender especias a toda Europa y así hicieron todo su dinero. ¿Por qué le llaman siglo de oro? Porque en ese momento hubo muchos filósofos que hoy empezó la modernidad, o sea, pasamos del Renacimiento a la modernidad. Empezamos a ver filósofos como René Descartes, a Baruch Spinoza, empezamos a ver avances científicos como el telescopio, aunque ya lo había hecho Galileo, aquí empiezan a tallar los lentes, son expertos pulidores de lentes, en la óptica revolucionan, entonces crean lo que son el telescopio, llega Leeuwenhoek que hace el microscopio, entonces, y una de estas cosas que también se usan entre los lentes es que revolucionó la pintura porque como ustedes saben, pues el hecho de que tengamos nuevos avances en la óptica, pues hace que nosotros veamos las cosas diferentes. Quieran o no, el Blu-ray o el HD o el IMAX que nosotros vemos en las pantallas, pues no es la realidad la que nosotros vemos con nuestros ojos, es una realidad amplificada, es una realidad que cambia la forma en la que vemos las cosas, etcétera. Y también pasó aquí con estos cuates del siglo de oro neerlandés, que lo vamos a ver con la cámara oscura, que empezó a definir, la cámara oscura ya se conoce desde los egipcios, pero aquí ya se empezó a usar para hacer profundidades, para hacer muchísimas cosas. Y entre estas cosas, pues, salieron muchos pintores destacados, entre ellos salió Rembrandt, que sobre todo nos muestra como la caída, como
está justamente en el siglo de oro neerlandés, en ese siglo, pero Rembrandt está más cercano a lo que es la idea de, es más protestante, en lugar de Vermeer, que es más católico. Porque, ¿cómo se ve esto? Pues se ve en los símbolos que usan, en las cosas que usan. Los protestantes, a diferencia de la anterior escolástica o de la anterior iglesias, pues no querían o no usaban arte en las iglesias. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hace Rembrandt? Rembrandt hace mucho arte, no este arte que ya habíamos terminado en el Renacimiento, sobre santos, todo este tipo de cosas, sino que hace como historias bíblicas y épicas. Lo vamos a ver con pinturas como el regreso del hijo pródigo, este, y varias más que hacen alusión a estos momentos, ¿no? Y ya con Vermeer, pues luego vamos a ver por qué Vermeer no entra aquí y por qué Vermeer entra en lo que le llamaron pintura de género. Entonces, Rembrandt, pues conocido por hacerse muchísimos autorretratos, casi muchísimo, creo que la Lindsay es decir como 88, 90 y tantos. Entonces se hizo muchos autorretratos. Esto ya era diferente, esto ya es inusual. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que así como la alquimia ya estaba pasando a lo que es la química, pues sabemos que los tintes vienen de la alquimia, ¿no? Y la pintura no deja de ser otro brazo de la alquimia si lo queremos ver de esta forma. Entonces, había nuevos pigmentos, había nuevos tintes, unos eran más baratos, no se descubrió, pero se empezó a usar mucho el plomo. Vamos a ver que, nada más comento esto, ya les paso la palabra. eh, au- Pintores como Goya, pintores como Rembrandt, pintores como Van Gogh y muchos otros, incluso hasta dicen que Beethoven, se ha encontrado también Caravaggio, se ha encontrado cuando les hacen pruebas en sus osamentas, en sus esqueletos, en sus vestigios, que están contaminados con plomo a una situación alta, ¿no? Y consideran que tenían lo que es el saturnismo, o también llamado, saturnismo es la forma bonita de llamar esta enfermedad, que es la intoxicación por plomo. Entre muchas de las cosas que hace la intoxicación por plomo, que usaban bajo los pigmentos que usaban, eh, están los dolores estomacales, los dolores hepáticos, problemas con la sangre, y hablan mucho de que daba mucha depresión, daba mucha, hacía como, así, en términos sencillos, los volvía locos, ¿no? Los volvía muy depresivos, y todo esto se ve en sus obras. Entonces, ahorita cuando vayamos viendo las imágenes, les voy a ir mostrando lo que es, por ejemplo, lo que fue la última pintura de Rembrandt, y también una de las cosas es que les alteraba la forma de ver los colores verdes y amarillos. Entonces vamos a ver cómo esto influye tanto en la obra como para verlo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo uno de los autorretratos que se hizo Rembrandt de joven. Otra de las características de Rembrandt es que podemos verlo desde que era joven hasta que era muy anciano, porque pintó muchos autorretratos de él, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay una imagen de Rembrandt y les paso las otras y los escucho. Am, Vaya datos interesantes y perturbadores, ahora sí, que comentaste. No, pero, bueno, a mí Rembrandt, desde que lo conocí en mis clases de arte y literatura, etcétera, etcétera, siempre me llamó la atención porque, bueno, de hecho ni siquiera sabía por qué, hasta ahorita lo puedo entender, pero era justo lo que decía Londay, que para empezar Rembrandt se deshizo de como rechazó esto como del Miguel Ángel y de Da Vinci y así, y dijo, voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y justo que toda esta extravagancia bíblica e histórica, en lugar de seguir con ese patrón, fue como vamos a poner momentos cotidianos, entre comillas, porque pues no es tan cotidiano ver cómo alguien lo están abriendo, ¿no? Pero, o sea, como personas más mundanas, más comunes y corrientes o de la cotidianidad, y aún así, fuera de las extravagancias, él lograba hacer que como que relucieran, ¿no? Y eso, pues evidentemente era por el claroscuro, sobre todo. Que justo la imagen que acabas de pasar, Luis, la de la Night Watch, este, es súper curioso lo que cuenta Londay de que realmente el nombre lo adquirió después, ¿no? Justo
porque parece que está en la noche, pero realmente no la pintó ni que para que pareciera que estuviera en la noche y aparte los guardias ni siquiera custodiaban en la noche. Lo cual es muy gracioso porque Rembrandt se distingue justamente por el claroscuro y justamente esta pintura no tenía que ver con el claroscuro. Este, y bueno, eso creo que es lo que más me gusta de Rembrandt, que más allá de ponerle más detalles o hacerlo así como espectacular, es más bien que con el juego de luces logra atraer la atención y decir qué demonios está pasando ahí, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que me gustó de Rembrandt. Fíjense que en esta pintura podemos Claro, observar no, ahorita. lo que les Este, mencionaba de lo que les mencionaba, justamente esto. Creo que esta pintura pueden encontrar un video en YouTube en el que le hacen una limpieza hace unos cuantos años y se muestra de que, lo que mencionaba Mariana, de que realmente no estaba en la noche, sino es el uso de colores que toca, que hace que se vea así y por este uso del claroscuro. Cuando piensen en claroscuro, siempre van a pensar en Rembrandt. Fue como la persona con la cual se despertó todo esto de la idea del claroscuro, a diferencia de Vermeer, que con Vermeer hablamos sobre todo de la luz, ¿no? Se habla mucho de esta imagen por cómo está esta aquí iluminada. No recuerdo si Lonzi habla algo de por qué está iluminada. de Pues hecho, ni menciona a este personaje, ¿o sí? Bueno, yo no. O sea, ¿a como cuál? yo no me gusta ver las pinturas, sino que las describa y ya luego sorprenderme, porque yo me imaginaba militares muy diferentes, como que más actualizados, la verdad, y que ahorita veo esta foto y digo, no parecen militares, para empezar, pero bueno. Pero no menciona a la, no sé si es mujercita o A un niña, angelito. ajá, como paseándose ahí. No, creo De, que no la menciona. Y eso que te pasó, Rox, creo que justo lo dice también la autora, así como de que eso hacía Rembrandt, ¿no? Que decía, voy a pintar un retrato. Y resultaba que el retrato era algo que ni te imaginabas. O sea, en lugar de estar tú posando, eras tú comiéndote una manzana o algo así, y la gente se sacaba de onda. Creo que lo mismo pasó con esta, de que se imaginaban como un retrato estático de los militares y los hizo súper dinámicos y con una niña ahí, pero no, Londey no dice mucho no menciona nada de la niña iluminada. No sé si es como Rembrandt intentando ponerles un angelito ahí a la que cuidan o algo así, o no sé, creo que eso ya quedaría interpretación. de lo que recuerdo, habrá que revisar esta información, no me lo tomen tan acertado. De lo que recuerdo era que en esos tiempos se hizo lo que era lo que se llamó la Guerra de los 80 años. No recuerdo, creo que fue de Inglaterra con la misma Países Bajos. Entonces, de lo que trata lo que trabaja aquí es como esta idea de la guerra, del conflicto existente que había, cómo estaba presionando en las calles este conflicto, y que el icono de la niña iluminada en este sentido era que la niña, la pequeña niña, era el icono de los militares en ese entonces, fíjense. Entonces, lo que hace es que resalta esto. Lo que no recuerdo es si lo hacía, lo hacía con crítica, cuál era la crítica, o si lo hacía con un sentimiento de los militares están haciendo esto, ¿sabes? O sea, como para aludir que son los militares, ¿no? Eso hay que revisarlo, pero si no me equivoco, esta pintura se mantuvo guardada, o sea, se mantuvo perdida por mucho tiempo, o ya me estoy confundiendo, pero Lo que Londey me da a entender es que Rembrandt, más que intentar poner mucho símbolo, era más como eh, darle un giro al arte, o sea, que la gente se sorprendiera con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, pues, de hecho, tal vez sí tendría sentido que pusiera como a la niñita y que fuera el símbolo en lugar de ponerlo en un escudo o en una bandera o algo así. Dijo, ah, pues sí, ¿y qué tal si pongo a la niña ahí y que parezca que es parte de la Night Watch, ¿no? Y creo que lo que recuerdas es esta anécdota de que estaba en una mina, creo, en una cueva, algo así.
Creo que lo traduje literal mina, pero era como estaba enterrada porque la estaban como que protegiendo o algo así, y fue hasta después que la limpiaron y se dieron cuenta que, pues, que no era de la noche. Hay que ver porque eso de la mina, era mina de sal que el Tercer Reich, o sea, Hitler escondió para los bombardeos, pero esta pintura no creo que haya estado ahí. Una de Vermeer sí. Pero bueno, tal como dices, Rembrandt no se preocupaba por el simbolismo, o sea, él no se preocupaba por ello. Vamos a ver que Vermeer sí y bastante. Lo que, tal como Rembrandt se preocupaba por la técnica y por enunciar cosas que sucedían en ese entonces, ¿no? Estas imágenes, pues ya, recuerden que ya estamos Eso. entrando a ya estamos entrando a la modernidad. ¿Qué significa entrar a la modernidad? Que cayó Constantinopla, Roma, Constantinopla, se descubrió América, ya se estaba colonizando, ya estaba todo este asunto, entonces la ciencia, ya estaba René Descartes, ya había hecho el ego cogito, entonces ya había dicho, primero pienso, luego existo, ¿no? La ciencia empezaba a tomar lo que es la ciencia moderna, lo que conocemos hoy como ciencia, antes de pasar por su positivismo. Aquí lo que vemos son imágenes de esta fuerza que ya muestran una anatomía, muestran también algo de Rembrandt muy interesante, y es que él no se preocupaba por hacer que las cosas sean estéticas o muy bonitas. O sea, si había que Mm. poner un pliego, si había que poner una arruga, la ponía. En este caso, un cerebro así. Pero fíjense en lo interesante que son los médicos que están estudiando esto. Y eso es muy importante. No lo están viendo con terror, no lo están viendo con horror, no lo están viendo con miedo, no, lo están viendo con curiosidad, lo están estudiando. Pues, Y esto es una diferencia significativa entre un momento, entre una etapa histórica en comparación a otra etapa histórica. justo a eso me refería con que eso era lo que me gustaba de Rembrandt, que más allá de querer ponerle, no sé, el cerebro en la mano y que pareciera que lo estaba estudiando en el cielo o algo así, era como de, no, no le voy a poner estas extravagancias, los voy a poner en la tabla y justo eso hacía que se volviera como, no sé si decirlo mitológico, más bien que fuera, como dices, como que fuera parte de la historia, así como de, esto es el humano, más allá de si está Dios volando arriba o no. Así de loco se puede ver al humano si te sales como de la vitrina, ¿no? Vean esta pintura. Ujú. Vean, quiero que vean dos cosas. Primero, una que es la que ya comentamos, la de cómo toman el cadáver, cómo ven los nervios, cómo lo están viendo con esta curiosidad, lo están estudiando, ¿no? Con este aire científico nuevo. Y otra cosa que es lo delicada que es la pincelada. Vamos a ver los detalles. Me voy a ir acercando en zoom, así para que veamos lo delicado que es. Fíjense, todos los estudiantes, igual con cara de curiosidad, están estudiando. El médico, ¿no? Fíjense en desde las barbas lo delicado que son las pinceladas. Fíjense en los nervios, en Ay, todo lo que constituye la mano, ¿no? Está precioso, está increíble. Entonces, todos estos arreglos es de lo que hablábamos, ¿no? la cara de Entonces, Rox. aquí vemos que hay una pincelada delicada. Si están un poco familiarizados con Monet, con Van Gogh, con los expresionistas, se van a dar cuenta que ellos usan muchísimo lo que son la espátula para dibujar o nada más la pincelada rápida de golpe, o sea, dejar la pintura, que está un poco en contraposición o a diferencia de la pincelada delicada. Rembrandt fue de los primeros que empieza a usar los empastados, las espátulas, los golpes de tinta para dejar la textura. ¿Y por qué sabemos que lo hace adrede? Porque claramente la técnica para hacerlas delicadas las tenía, ¿no? Ahora veamos lo que en esos momentos una pintura como esta iba a romper. Y como que no tenía un estilo en particular, o sea, como los que hemos visto anteriormente, que es como su firma, digámoslo así, y que usan en todas sus pinturas. Él sí siento que exploraba más y de acuerdo al mensaje o al sentimiento que quería como transmitir, siento. Es que creo que como jugaba mucho con la luz, creo que su firma fue el uso de la luz, o sea, más como dedicarse a, no sé, a ángeles, a guerras, a niñas, a ta, 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 era más como lo que sea,
pero con los conocimientos que tengo de color, ¿no? Veamos, sí, fíjense cómo ya empezamos a usar la idea del color. O sea, son cosas que antes no se usaban como tal. O sea, sí se usaban, pero en la idea de difuminar, esfumatos, toda esta idea. Luego vamos a ver con los expresionistas que la idea del color como forma es otro paradigma artístico. ¿Ya vieron que Aquí, hay ¿qué una hace? mujercilla ahí asomándose? Sí, así es. No la había visto. Recuerden lo que les decía de las pinceladas delicadas. Ahora vean esto. Vean cómo da los empastes. Cómo aquí podemos ver la textura por la cantidad de pintura que colocó. Eso es Veamos, esto es muy impresionista. propio exacto, es muy propio del Ujú. impresionismo. Solamente que Rembrandt lo hizo 200 años antes. Y Bueno, veamos, y se podría decir que aquí no hay mucho movimiento y los impresionistas lo que más querían era que con esos empastes se aludiera al movimiento, al dinamismo. exacto, ahí vemos el Van Gogh con su Starry Night, todo este rollo, ¿no? Y cómo vemos ese dinamismo. Pero vean, ¿qué estamos viendo acá? Lo cotidiano, Ujú, lo que no vas a ver en ninguna otra pintura porque no vale la pena pintarlo, porque es una res cortada, hecha carnicería en un bodegón. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está el noble? ¿Dónde está el emperador? ¿Dónde está la Venus? ¿Dónde está el mito de Parfénides, que no sé qué demonios? No, 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 no es necesario. Esto tiene que ver mucho también con la facilidad con la que las nuevas pinturas, los nuevos pigmentos, pero también los nuevos modos de llevar luz a los lugares en donde no había luz. Fíjense cómo vemos ahora la pintura, ¿no? Este doble sentido de llevar luz a donde no había luz. ujú. Y estaba muy de acuerdo con el protestantismo, como les digo, el protestantismo no les dejaba hacer arte para las iglesias, ¿no? Sí, fue un desliz completamente, no Sí, adrede, totalmente. pero completamente vinculado, ¿no? ¿Recuerdan lo que les decía del saturnismo, de este problema con el plomo? Adelante, Ana, Ujú. adelante, te escuchamos. Oigan, ¿y cómo es que, pues, si se supone que para esa época todavía como que no había mucho conocimiento de la anatomía y fisiología del cuerpo humano? ¿Cómo cómo pudo haber imaginado los tendones, las fibras musculares que dibujó? ¿Estamos hablando de qué año? ¿De 1600? Los Exacto, veía. exacto. Aquí lo anoté, nació en 1606 y murió en 1669. O sea, le tocó prácticamente todo el siglo de oro neerlandés. Pero ¿qué pasa aquí, Ana? Es una gran pregunta. Recordemos la historia que nosotros ya vimos. O sea, los Caravaggio, los Da Vinci, los Miguel Ángel, los Durero. Se sabe que Rembrandt coleccionaba estampas de Durero. O sea, estos cuates ya habían sentado las bases de la perspectiva. Da Vinci ya había trabajado con anatomía, Miguel Ángel ya había hecho todos sus bocetos. Y de nuevo les voy a mencionar esto. Hay toda una corriente que menciona que debido al eurocentrismo, no se les ha dado todo el valor que las diferentes impresiones que venían de Asia, sobre todo de China, sobre estos estudios que ellos hacían. Porque se decía que venían bocetos muy buenos, tanto de anatomía como de perspectiva, como de dibujos, como de arte, que procedían de China y llegaban a la Europa en ese entonces periférica, que comenzaba a ser central, a tomar todas estas cosas que tú mencionas, Ana. Hay que pensar que en este entonces ya se había inventado, se estaba inventando el telescopio, el microscopio, ¿saben? O sea, pues es la edad moderna, se abrió la perspectiva con la que vemos las cosas y en eso se rompió el centro el centro del mundo, pero no del ser humano. Justamente el centro del ser humano, como el yo pensante, iba a venir con esto, con Descartes. Pero ¿no crees que igual también estuvo en vivo y directo? No sé si pintándola, pero sí bosquejando la forma y porque entiendo que esto no, sí lo hacía para esas personas. O sea, lo que entendía es que él hacía arte lo buscaban y lo contrataban para hacer una pintura. Entonces, o sea, sí esa parte de que hay mucha influencia de otros estudios y de otros artistas
y los avances tecnológicos, pero igual creo que o sea, no sé si varias de sus pinturas fueron por lo que él vivía también. No, sí, sin duda, claro, claro, sí, 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 sin duda. El pintor o el dibujante, pues primero estudia en su casa y luego ya cuando se va en vivo a trabajar ahí, pues sí, lo trabaja y ya no tiene que dedicarse a todo eso que ya trabajó, nada más llega a trabajarlo, ¿no? Directamente. Y sí, si algo menciona, pues es lo que los médicos trabajaron, ¿no? Gran apunte. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué ven en esta pintura? ¿Qué piensan de ella? ¿Qué opinan? Recuerden lo que les conté del saturnismo, recuerden lo que les conté de la percepción alterada de los colores verdes y amarillo. Mm, el llamarlo Saturnismo tiene que ver con Saturno o algo así, o nada que Sí, ver. pero al plomo se le decía Saturno. Sí, 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 Ah, pero no tiene nada que ver con algún dios o el planeta o así. En el planeta, bueno, sí, porque son judíos. Oye, pero no el plomo le da como mayor brillantez a la pintura. El plomo se usó para muchísimos pigmentos, entre ellos el blanco de plomo, Ah, para tal muchos, vez, para muchos, perdón. pero ahora es tóxico, el plomo es tóxico, es el material, los metales más tóxicos, y Ujú. se ha dejado de usar con el tiempo. Ta- Tal vez Ana nos diste una pista. Tal vez todo esto es plomo que estamos viendo aquí y por eso brilla. No, no tanto así, sino que ya tenía enterados. Bueno, este es Moisés, ¿no? ¿Recuerdan a Moisés? Con los 10 mandamientos, ¿no? La tabla de los diez Exacto. mandamientos. Lo cual es Subió al curioso monte. porque Rembrandt casi no hizo de como bíblicos o cosas así. pero Exacto. lo que está escrito ahí está, ¿en qué lenguaje está? En hebreo. Se dice Ah, que Rembrandt le pidió a amigos judíos para que le ayudaran con ello y él lo pintó. ¿Qué ah, pasa? ok. Sí, Rembrandt sí toca temas bíblicos, pero no hace arte para iglesias. Ahí está la diferencia. Mm. Ya el enfoque no es a la iglesia, es más que nada a la ciencia, a la vida cotidiana, a otras cosas. ¿Qué vemos aquí con el Moisés? El Moisés cuando sube al monte Sinaí, dicen que pasa 40 años, cuando baja se da cuenta que los judíos de ese entonces están adorando al becerro de oro. El becerro de oro pues es una idea pagana de lo que adoran, que se llamaba Yahvé, ese becerro de oro. Se dice que Yo veo cuando un Moisés, Moisés joven. interesante, exactamente, ¿qué más? Ya estamos entendiendo, No manches, ¿de verdad está joven? Wow. porque es que te pintan que Moisés pasó 40 años exiliado. O sea, el Moisés que aparece en otros lados es más robusto y más viejo, ¿no? Y se dice que cuando bajó del monte Sinaí, prácticamente regañó a los judíos para decirles, ¿por qué están adorando a un becerro de oro si yo traigo el monoteísmo, ¿no? Si yo traigo el Dios institucionalizado con sus Ay, reglas. y Mm. está el becerro ese que saca sangre de Van Eyck. Sí, Este, pero vean la cara de Moisés, no llega enojado, llega resignado, llega avergonzado. Esto tiene que ver mucho Sí. con el Ujú. protestantismo, tiene que ver con el protestantismo. eso iba a decir que tal vez no hace arte para las iglesias, pero sigue pareciendo, sigue teniendo estas caras constreñidas que se encuentran en las iglesias, en los santos y todo esto. Imagínate, con Feñías, y luego vamos a ver a Goya, vamos a ver todos, a Vermeer, que también son muy melancólicos, todo este asunto, ¿no? Ya vimos vean esta pintura, le llamó Aristóteles viendo eh, ¿cómo se le llama? El busto de Homero. Ah, eso está súper chido. ¿Y por qué pintó así a Aristóteles? Pues es su Aristóteles. Te Qué tocará a ti, loco. Porque te Aristóteles tocará no usaba esas prendas, ¿no? No, no, no. Es acá, un nos toca a anacronismo esto. nosotros, nos toca a Es nosotros pintar y el escribir. multiverso de Aristóteles. Sí, sí, sí. Yo voy a pintar uno donde esté Rembrandt dibujando a Aristóteles y Homero. Pero Yo Eh, voy a hacer un lo tienes Aristóteles que vestir astronauta. uno de skater, otro de emo, otro de ponqueto y así. el Rembrandt emo, por supuesto que me llama la atención. Oigan, pero ¿cómo es que
O sea, ya para esa época, para hacer esos claroscuros, tenían más colores, más variedades, ¿no? Más tonos. Sí, pero todavía ellos hacían sus tonos. Hay que pensar que ahí se empezaban a dar cuenta que el plomo era tóxico, que algunas pinturas eran tóxicas. Entonces, el plomo tardamos mucho tiempo en darnos cuenta. De hecho, todavía en México, en los años 50 todavía se usaban figuras de plomo. Pero, sí, exacto, o sea, a medida que iba avanzando la tecnología, básicamente, a medida que iban descubriendo nuevas especias, nuevos animales que procesar y qué usar para usar la tinta, pues sí, o sea, como la cochinilla de nopal, ¿no? Se usa para el color rojo, el color carmesí. En este entonces, ahorita vamos a ver con Vermeer cómo se usaban los colores azules, que eran muy caros, muy, muy caros, y Vermeer los usaba. Pero sí, usaban los claroscuros, aquí usaban colores terrosos y férricos. ¿De dónde vienen? Pues de la tierra y de los metales. Ocre, siena, que es de la tierra, férricos, óxidos, etcétera. Aquí, pues, Y para el tema, sí, perdón, Luis, pero duda, o sea, él dice que no se inspiró de nadie, ¿no? O sea, que él dejó atrás las escuelas anteriores a él, pero no Caravaggio fue el precursor de los claros oscuros. sí, sí, bien pensado, bien observado, Rox. No, claramente Rembrandt pertenece a un seguimiento histórico artístico. O sea, Mm. se ve la influencia del Renacimiento, se ve la influencia de los Flandes, de Flandes, de los flamencos como Durero, se ve la influencia del Caravaggio, por supuesto, durísimo. En ese entonces, en el siglo, en los Países Bajos de ese entonces, hicieron una escuela que se dedicaba nada más a estudiar las pinturas de Caravaggio. O sea, imagínense. Pero Rembrandt lo llevó a un punto ¿sabes? De perfección. En esas pinturas están un poco bizarras, esta por eso la puse porque es un poco bizarra, pero vemos como ya tratan otras cosas, ¿no? Eso te iba a Hay decir, otras, la cara del Bad Boy está fresca. es, sí, exacto. O sea, ve la vulgaridad de la pintura, ¿no? Ajá, Aquí exacto. con la mujer aquí, que no sé si es mujer, prostituta, ¿sabes? Etcétera. Pero Rembrandt no era el que también dibujaba a su esposa, a Saskia, No, Sí, esa, claro. y esa en era el libro, Vermeer, ¿no? Era Vermeer también, ¿no? No me acuerdo, sí. no sé. Pero creo que Rembrandt también, porque A ver, en ese tal vez entonces sí. hacían mucha pintura, empezaron a hacer la pintura de retratos, pero con muchas personas. Ujú. Porque de hecho en el libro habla de una pintura donde a Saskia la pinta como una prostituta que se sienta en los pies en las piernas de un hombre y que se hizo el autorretrato de él, pero como que ahí estaba en un lapsus raro, ¿no? Bueno, Es esta pintura. Y sí, pues imagínense lo difícil que era tener, pues ya es difícil tener modelos. Hoy puedes decirle a la IA que te haga un modelo para dibujar, pero en ese entonces, pues, oye, tú cerca que eres mi esposa, ¿no? Vámonos. Vean esta a mí me encanta, a mí me fascina. Se le llama la pintura de El filósofo en meditación. A mí me Sí, es muy encanta, linda. es muy linda, muy linda. Vean, aquí Rembrandt les dice y les enseña a decir, vamos a hacer perspectiva. Fíjense cómo hacer estos escalones en caracol, mientras juego con la difuminación es- de la luz, mientras la luz alumbra al filósofo que está en meditación, y también nos observamos que hay un arriba y un abajo, que es infinito, y nosotros no sabemos dónde estamos. La señora que está cocinando está avivando el fuego de la casa, del hogar. No, fabuloso. recuerda a Escher, Recuerda a Escher, después vamos a ver a Escher. Todavía nos falta mucho para ver a Escher, pero sí, pero exacto, él gateó para que Escher pudiera correr. completamente. Una Vean duda, esto, sí. ¿ves que dices que con el plomo afectaba cómo veían el amarillo? ¿Es eso? ¿Es cómo ellos lo percibían o cómo se veía en la obra, el amarillo? No, ellos, los que tenían el plomo, ya Ajá. tenían alterado, se dice que por la ictericia, por el problema hepático que te generaba ictericia, entonces no veían diferente el amarillo y el verde, ellos. Entonces al momento de pintarlo, pues tú ves que tienen como capas verdosas, amarillas medio raras, pero para él quizás era un oscuro, era algo más Ok, claro, ¿sabes? ok.
pero no es que vieran las cosas más amarillas, solo No su sé, amarillo era distinto. yo creo que sí, o sea, no sé a qué nivel de percepción o sea, a qué nivel de alteración se Ok, refieran, ok. ¿no? Igual y sí, Vean, porque sí se eh, ven muy cálidas. Ujú. sí, Rembrandt usaba colores terrosos para hacerlos oscuros. Si se dan cuenta, no son los colores rojos, de hecho esta pintura es perfecta para esto. Los colores rojos no son tan definidos, o mejor dicho, no son tan fluorescentes, tan, Vivos. tan vivos. ¿Por qué? Porque usaba colores de tierra, ocre, siena, para trabajar esos colores. Y también justo el claroscuro va de no solo utilizar negro, ¿no? O sea, es más como voy a utilizar este juego de rojo con amarillo para que esta zona termine estando oscura. Y también hay veces que el negro no es tanto que sea negro, sino un rojo muy, muy, muy oscuro. Sí. Si no me equivoco, se dice que esta fue su última pintura, que la hizo apenas unos días antes de fallecer. Esta pintura es de la parábola bíblica de El regreso del hijo pródigo. No sé si conozcan la Mm. parábola, me imagino que la han escuchado en algún momento. Es una de las narrativas más usadas en la historia de la humanidad. Y y pues aquí Rembrandt hace ese gesto, ¿no? El gesto del hijo del regreso pródigo, lo cual es una parábola que a mí me enternece mucho, me pone mucho a reflexionar, ¿no? Y vamos a ver que muchos pintores van a tomar esta referencia a esto. Si gustan, ya después hablamos de la parábola, lo que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Todos los hermanos menores van a estar así de maldita parábola. Mm. Eh, yo no entendí de qué murió. No sé, Lon sí dice exactamente de qué, que yo sepa, ya estaba grande y te estaba muy enfermo. Ajá, creo que fue por enfermo, nada más. Ay, enfermo. Y Ah, sí, este cuate Rembrandt, pues le empezó a ir muy bien, como decías, Rox, le compraban los nobles para poner en sus casas, pero cayó en quiebra. O sea, Ujú. tanto Vermeer como Rembrandt al final les fue muy mal, muy, muy mal, en esos sentidos económicos, ¿no? Pues al final a Rembrandt lo cuidaron dos mujeres para ser viejo, no veo qué tan mal está eso, ¿no? Bueno, aquí vemos otros autorretratos de Rembrandt. Fíjense cómo, a diferencia de, pues ya las pinceladas, pues ya son más sueltas, ¿no? Ya no se preocupa tanto por esas líneas tan delicadas que veíamos en el Renacimiento. Otra vez el juego de los claros oscuros, cómo enclarece la luz en el rostro, ¿no? Vean estas pinturas que hizo. Esta me encanta. ya Esa vi. también habla en el libro, ¿no? De esta. Sí, rapidísimo ya vi que Londey no explica por qué muere, solo dice que muere, pero que muere solo en compañía de su hija, que al final también murió creo que por la plaga y la enterraron en una, fosa rentada. Y de esta pintura, sí, decía que justo en esta fue la que intentó hacer, como que recuperar dinero porque estaba muy mal en ese momento económicamente y, y dijo, voy a hacer una obra que es súper representativa y que a todo mundo le gusta y esto me va a llevar a la cima y quiso darle ese vuelco que le había funcionado muy bien antes porque esta imagen era de que este grupo que traiciona a otro Valdivia. grupo, ajá, no me acuerdo bien de los nombres, pero que un grupo que traiciona, la imagen es que se están echando las manos y así, y que aquí él decidió que fuera con las espadas. Y que aparte chocaba las espadas con la persona con la que traicionó. Entonces, cuando la gente lo vio, cuando quien se lo pidió lo vio, fue como de, ¿qué demonios es esto? Quítenlo, y no le sirvió, y pues murió Ahí solo se- con su hija. No, y ya hasta ahí traigo de Rembrandt. Hay muchísimas más de él, obviamente, muchísimas. Mi papá tiene un libro gigante, así con todas sus pinturas, muy bueno. Sí, Ana, adelante. No sé si fue Rembrandt,
pero me llamó la atención que era como un poco soberbio, ¿no? Como que él decía, no, Ujú. yo la verdad es que sé hacer grandes pinturas, soy mejor que los previos, lo que me pidan se los hago mucho mejor. ¿Y no será que también ese ego tan elevado, tan confiado en él, no me acuerdo si fue él, que lo lleva a la quiebra? Sí, creo que sí hablas de él. Pues creo que es una combinación de todo, porque también aquí entra la pregunta del artista, ¿no? O sea, ¿qué tanto es la obra del artista? ¿Qué tanto es lo que él nos quiere decir y qué tanto es lo que tú estás viendo? Porque que haya ido, que no le haya funcionado, y no fue porque fuera una mala pintura, sino que fue porque no les gustó lo que ellos interpretaron de esa pintura y lo que ellos esperaban de. Entonces, Pero tal pudo vez, haber sido grande la pintura y ellos negarla. ¿y no será que también él tenía un ego muy alto y confió que lo que haría iba a sorprender a todo el mundo y no sucedió así? Puede ser. Mm, Pues puede porque al ser. final lo consultó, ¿Cómo? no lo consultó, o sea, Ajá. para lo que yo entiendo era un hecho histórico, ¿no? Sí. Y, en hechos históricos los mensajes, incluso cómo se dan la mano o todo eso, son símbolos de poder. Ujú. Entonces, creo que fue tal vez demasiado confiado de sí mismo en pensar que cualquier reinterpretación iba a ser aceptada. Sí, Exacto, yo también creo yo que creo fue que, demasiado confiado. ajá, pero creo que fue confiado más que egocéntrico, porque confió en que eso que le funcionó una vez le iba a funcionar súper bien esta última vez. Y yo siento eso, ¿no? Al final, quién sabe. Pero, porque también recordemos que a él no le importaba tanto los simbolismos, entonces eso de que cambió ese símbolo justamente de las manos y las espadas, tal vez para él fue como de, ok, quiero dar este mensaje que lo cambie, como cambié el otro que funcionó, entonces vamos a hacerlo y al final esa confianza o esa ilusión pues no funcionó como esperó. Rembrandt, Rembrandt, es magnífico. Yo les recomiendo. Lamentablemente es muy difícil en buscar en internet un sitio web que te deje ver como todas las pinturas o el arte que tienen y verlo con alta calidad. Es muy difícil, hay que estar Sí. como rascando mucho. De vez en cuando vas a encontrar un blog, un museo que tiene como algunas que hizo una información, pero en general es muy difícil. Lo mejor es encontrar esos libros que venden en Gandhi, ¿no? En esas islas de arte que todos queremos ver, pero los libros están carísimos. Ahí es donde hacen colecciones buenísimas. Pero bueno, Vermeer, Johannes Vermeer, me imagino que es uno de los pintores que más conocemos, ¿no? No de los más conocidos, ¿no? De los más famosos, pero sé que se conoce poco o se conoce sobre todo por esta pintura, ¿no? Entonces, por eso quise poner esta pintura al principio para quitárnosla del centro, para que no nos moleste todas las demás pinturas. En el buen sentido, es una pintura increíble, que es el de la chica de la perla, pues Vermeer practica casi lo mismo que Rembrandt en el sentido de los tiempos. Él también vivió en los mismos tiempos, era más joven, era un poco más joven Vermeer, bueno, como unos 20 años más joven. Y si algo se caracteriza a Vermeer es lo que en ese momento llamaron la pintura de género. Ahorita vamos a ver por qué, a qué le llamaban la pintura de género, ¿no? Algo que quieran mencionar de Vermeer, era uno de estos pintores que pues vivía por lo que los nobles y los comerciantes, sobre todo los mercaderes y comerciantes, le pedían que haga. Entonces, de nuevo, para nosotros esto no es nuevo, pero en ese momento será muy nuevo esto, sobre todo que no venga de la nobleza o de la iglesia. Pero también hacía como pinturas del momento, así como parecido a Rembrandt. O sea, sí hacía obras, pintaba comisiones, ¿no? Pero también creo que algunas de las más representativas son de como de la cotidianidad. O sea, aquí estamos viendo a una mujer que solo está volteando, luego en otras obras las ves tocando la guitarra, leyendo una carta, cosas, además de cotidianas mundanas, o sea, que dices como,
esto pasa a diario y no es la gran cosa. Y a diferencia de Rembrandt, que era como que vamos a darle con los claroscuros a, a estos detalles, pues Vermeer prácticamente tomaba como que los mismos momentos, nada más que el juego de no hacer, que no hacía con los claroscuros hacía que se viera como mucho más mundano, ¿no? Mucho más cotidiano, y esa era parte de la belleza. O sea, y creo que Londey dice que con Vermeer pasa que muchas veces quieres encontrarle alguna historia o algún significado o algo así, y quedas decepcionado cuando no hay, pero Vermeer es la prueba de que incluso sin historia, tú le das la historia, ¿no? Tú ves a las personas, al personaje y dices, estaba enamorada o estaba haciendo esto por tal, por tal, por tal. Entonces, casi, casi Vermeer te da el poder de ser tú el que inventa la historia. A Ana, mí me ¿podrías llamó, silenciar? Ah, no, vas a hablar, ok, ok, perdón. oigan, ¿no fue él el que tuvo como 15 hijos? ¿O que su esposa siempre estaba embarazada? Sí, ¿O era? sí Sí, pero dice fueron eso. mujeres. Dije, qué locura. En esos tiempos, la mitad se iban a morir por la peste. Ah, y también eh, que la mayoría eran mujeres. Yo dije, por favor, ojalá le hubiera dado clases a Miguel Ángel, porque aquí era lo contrario, o sea, casi ningún hombre y Miguel Ángel hacía mujeres hombres, entonces le Ese es, faltó las clasecitas. ese es otro paradigma que hicieron en los tiempos de Vermeer. La mujer era de alguna forma la protagonista. Como tú mencionas, la pintura de género se situaba en lugares íntimos con actividades que podemos decir cotidianas, pero en donde la luz estaba. A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vean aquí, ¿no? La siguiente pintura. Aquí, ¿qué está pasando? Es una actividad, podemos decir, cotidiana, para ellos no. Para nosotros sí, para ellos no tanto. Se está retratando a esta mujer que de entrada ya es alfabeta, que de entrada ya escribe, que de entrada tiene una conexión con las cartas, con la lectura. Nos vamos a dar cuenta que la introspección o el centro de esto o lo interesante para Vermeer no está en la naturaleza, no está en el paisaje, no está en las cosas caras, en observar, sino que está en la actividad, en este caso, que tiene la mujer con la letra, con las cartas, en esa introspección, en ese meditar de ellas. Vamos a ver en otras pinturas, por ejemplo, ahorita vemos esa, vean esta, ¿no? Otra de la pintura de género es que no se veían las ventanas directamente. Las ventanas eran la posición de la luz, sobre todo, la luz provenía de las ventanas, pero hacia un lugar íntimo. Y lo que veíamos es esta intimidad. Como podemos ver, pues está la mujer sin sus arreglos más formales, sin que todo esté acomodado, sin que todo esté perfectamente dedicado, estilístico, etcétera. Y también que a pesar de que son escenas bastante íntimas, como dices, no son, ¿qué palabra? No son lascivas, ¿no? No despiertan como un deseo o no son sexualizadas. Es como, esto es intimidad, pero porque es algo privado, ¿no? O sea, porque es algo que haces en tu cuarto, pero no usaba a las mujeres como estas grandes musas en la cama o algo así. Aquí estamos viendo lo que es la atención a la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué viene esto? Situémoslo en un contexto sociocultural. En este momento, quienes pedían las obras de arte eran los mercantiles, eran los mercaderes, eran los comerciantes. Ya no era la nobleza, ya no era la iglesia. Entonces, ¿qué quería ver el mercantil, el comerciante? Pues se quería ver a ellos en las pinturas, a ellos en su intimidad, a ellos haciendo estos, a ellos en su casa, a ellos teniendo todas estas cosas, ¿no? Veamos esta, por ejemplo. Fíjense, la textura que usa aquí adentro está muy, muy interesante. Como que desentona, usa ya pinceladas, usa ya con lo que son pinceladas sueltas con pinceladas un poco más dedicadas. O sea, ya va mezclando como esas técnicas. Esta es una de las únicas tres pinturas de todo Vermeer en el que pinta el cielo. Algo interesante de Está Vermeer es que buenísima. está buenísima, a mí también me gustó mucho. Y fíjense cómo pinta la vida cotidiana. O sea, no hay nada así que digas un evento
inverosímil, un invento épico, un evento que pasa pocas veces, o sea, no está la señora cayéndose con él, ¿sabes? No están asesinando a uno y cayéndose. cortándole la cabeza, ¿no? O sea, es la cotidianidad y Es vean las como pinceladas, la fotografía callejera de ese momento. exacto, y vean las pinceladas sueltas que usa, no son tan delicadas. No manches, ahorita Algo que hiciste interesante, zoom me di cuenta que eran dos mujeres las que están como que limpiando el piso. Creí que era una y había como un perro o algo ahí. es como un señor y una mujer, ¿no? No sé. Dicen que ahorita este árbol se ve mucho más azul por por cómo ha cambiado la pintura. Mm, Ay, la regué. Ajá, algo que decían de Vermeer es que él se quedó en Delft. Delft, como Delft era su pueblo, y él prácticamente vivió siempre ahí. Sin embargo, bueno, primero hablamos de otras cositas y luego vamos con esto. ¿Recuerdan lo que les hablé de los pigmentos? sí, Los pigmentos, pues. Ah, no, aún no han visto, no están viendo. Sí están viendo, ¿no? sí, sí. Sí. Ajá. Pues tal vez Bueno, está preparando, ¿no? Bueno, perdón. ahí se supone que, ¿qué está haciendo? O Ah, es un... Es un chocolatito caliente. Ah, ya, está bien. No, no es cierto, no sé. No, yo pensé en el principio que tal vez estaban preparando sus pigmentos, pero no. no, esta pintura se llama La Lechera. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, quizás no lo saben, pero los pigmentos, pues unos eran más caros que otros, pero unos eran muchísimo más caros que otros. Si hoy ya están caros, en ese entonces era súper difícil. En ese entonces se usaba el mineral que se llama lapislázuli, que si no lo han visto están muy bonitos, se los recomiendo que lo vean en Google. Y con el lapislázuli hacían el color azul, un color azul que era muy caro para usar en las pinturas. Y vean cómo lo usa Vermeer. Lo usa muchísimo, sobre todo aquí, que es esta la de la lechera. Aquí es donde se observa esto, ¿no? Eh, ¿Saben qué es la cámara oscura? Bueno, ustedes que estudian medios de comunicación y Ujú, digitales deben saberlo. sí. Bueno, la cámara oscura, como se los mencionaba, se usa desde los egipcios. La cámara oscura es la mecánica con la que funcionan las cámaras, tal cual, las cámaras de hoy en día. Lo que hacen es que usan un cuarto cerrado o una cámara oscura y dejan un orificio. Entonces la luz entra por ese orificio y la pequeña luz que entra se proyecta, la luz que entra, tal cual la imagen, ponle de un paisaje, de lo que sea, donde haya luz, lo proyecta y lo ponen sobre una superficie. Entonces, cuando se ponían sobre una superficie, los pintores y los dibujantes dibujaban lo que se proyectaba. Entonces, la imagen que se proyectaba quedaba en la superficie de una hoja de papel y ahí ellos dibujaban. Pues se dice que Vermeer usaba mucho esto. Y aquí lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver? Observen, por ejemplo, vean la posición de la lechera, de la mujer, vean la posición de la mesa y vean la posición de todas las figuras geométricas que va a usar para denotar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque si algo te permite la cámara oscura es justamente saber dónde se van a definir las líneas de la profundidad. Entonces vean cómo usaba lo de la caja, vean la profundidad que usa de la caja, nos muestra una perfecta profundidad, igual la de la mesa junto con todas las cestas, igual la de los cestos de aquí. Si recuerdan, las pinturas del Renacimiento o las pinturas incluso de Van Eyck, aunque usaban una profundidad, se veía como, no se veía tan bien como esta. O sea, se veía un poco más alterada, se veía Da Vinci, y lo que hacían ellos es que usaban la perspectiva a tres planos, entonces se veía muy como sistematizada, como muy geometrical. Aquí Vermeer logra una tremenda profundidad, incluso con la leche, ¿no? Dirían los puristas que hacía trampa porque no lo pintaba tal cual, sino que usaba la cámara oscura. Pero más No, bien por Dios. tenía la maestría, Tramposo. como, como el uso del azul. O sea, tú dirías como, no, hay que usarlo en algo así fenomenal, loquísimo. Y Vermeer dice como, no, hay que usarlo en las faldas de esta mujer que me sirve los desayunos todas las mañanas, ¿no? Eso está buenísimo. De hecho, hasta Exacto. me da envidia. O sea, imagínate que despiertes y te estén sirviendo así la lechecita súper fresca con el pan ahí. Ah,
Sí, claro. Incluso Miren se estas. ve muy distinta la profundidad con las otras que estábamos viendo, la de las fachadas o la de la que tiene la guitarra, se ve Sí, mucho más plana. sí, es verdad. Ahorita que nos contaste eso de de la caja, ya se nota, ya lo puedo notar más, ¿no? Ya lo puedo distinguir, que sí es distinto. Y ahorita lo vamos a ver con una pintura que me estoy guardando al final, donde la cabeza nos va a explotar así. ¡Fua! Y Ujú. vamos a ver cómo Da Vinci era bueno, pero no tanto. Que de Vean, hecho de hay nuevo, unas ¿no? pinturas que creo que son como tres, que no se sabe dónde están de Vermeer hasta la fecha, porque se las robaron. Creo que una es la de la que está tocando la guitarra, de hecho. Ok, vean esta pintura. Este es Vermeer. Esta es una pintura que se llama, no me acuerdo cómo. Ah, le llaman la encajera. Así lo vi como en un español muy castellano. La cosa es que, véanla, ¿no? Detenidamente, la vamos a hacer un poco de zoom. Vean los colores que usa, cómo los usa, dónde pone las pinceladas. Aquí Ok, igual que, perdón, pequeñito paréntesis, que en la lechera el azul lo pone con el amarillo, que es complementario. Resalta un chorro, por eso se hace mucho contraste. Está muy cool eso. de acuerdo completamente, de acuerdo Pues sí. completamente. Aprovecha lo caro del color. Completamente, mira, o sea, ve, ¿no? Esas, aquí podemos empezar a ver la pincelada, lo cual es buenísimo. Ok, estamos en esta pintura, ¿no? Bueno, pues se supone, Dalí, Salvador Dalí, esto fue en 1600, casi 300 años después, va a pintar esta. Sí, está un poco tétrica. Sí, Ahora ya me hizo preguntarme qué demonios con su cabello que está salido por ahí. este. Ajá. La colita, ¿no? Sí, pero ahora ya se ve rara, ya que la noté. ¿Qué tal el Dalí? Estudiando desde los grandes. Y le quedó. Pero sí la pintó por aparte, ¿verdad? O sea, no es como que, no sé, puso una litografía y la iluminó. O sea, sí la pintó afuera. Las técnicas, hay diferentes técnicas, miles de técnicas. ¿Quién sabe cómo la habrá hecho Dalí? Yo creo que sí sacó proporciones. O sea, al menos tenía la pintura enfrente, sacó, Ah, al menos hizo cuadrículas y pum, 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 pum. Mm, wow. No se te Uy, entiende nada, Emi. Eh, no, Emi, no no, se te escucha. se escucha muy borroso o sea, no, es mucho ruido del micrófono. Si quieres, escribe y lo leemos. Bueno, Ah, otra esa que cosa, estás poniendo, qué chido que la pusiste, porque justo Londey menciona que aquí podrían decir que todavía estaba buscando su estilo, Vermeer, porque como no hacía cosas tan, no sé, religiosas, y aquí sí, estas fueron de sus primeras, entonces como que se distingue. sí, hay muchísimos estilos de pintar, Emi, muchísimos, muchísimos, y se han hecho, y se van a seguir creando diferentes estilos. Algo de Vermeer muy interesante y que me gusta mucho. Él es muy simbólico. Algo que hace la pintura de género es que usa los símbolos en las cosas más comunes, en los objetos más comunes. En ese entonces, ahorita lo vamos a ver con los mapas, pero en ese entonces buscaban mucho el espíritu nacionalista, empezaba a crecerse lo nacionalista. Ahí lo nacionalista era lo de los Países Bajos o lo neerlandés. Y empezaban a usar, pues ya saben, ¿no? Objetos o cosas que son atribuibles o aludidas a los Países Bajos. Pues usaba tulipán, usaba quesos, usaba leche. Entonces,
usaba muchísimas más cosas y esto lo vamos a ver como simbólicos para todas estas cosas. Lo vi ahorita justamente con esta pintura de que hace esta relación con estos objetos, Y ¿no? aparte, qué loco ver esta pintura de Vermeer cuando, o sea, sus otras pinturas están súper tiernas, de que cotidiano, sirviendo leche y así, tocando la guitarra. Y aquí una mujer limpiando sangre y atrás alguien sin cabeza. Sí, exacto, exacto, exacto. Y ve, aquí el cristianismo, o sea, lo que está lavando es el crucifijo, ¿no? O con el crucifijo está lavando. Sí. Pero y ella se ve bien sosegada, bien tranquila. Sí. Vean esta. Dice Emi, los estilos de pintura son diversas formas de expresión artística que se manifiestan a través de diferentes técnicas, enfoques y temáticas. Algunos de los estilos más conocidos incluyen el realismo, el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, el arte abstracto y el arte pop. Cada estilo tiene características únicas que lo definen y lo distinguen de los demás. Así es, Emi. No sé si esas son tus palabras o si es la IA, pero gracias por compartir. Claramente fue la IA. Vean esta pintura. ¿Qué me dicen de ella? Con lo que ya hablamos, ¿qué observamos? Sí, se ve como que estaba lavando mucho la pasada, ¿no? Si quieren que le Es, hagas, Que está embarazada. quieren que esté embarazada. Pues sí. lo mencionaba Londe que como su esposa nunca no estuvo embarazada y como la tomaba de referencia, bastantes mujeres, bastantes retratos tenían mujeres embarazadas. ¿Qué Pero más? aquí pues podemos ver también un momento íntimo, de hecho bastante íntimo, porque está leyendo una carta y podría ser cualquier cosa, o sea, yo no abriría una carta para mí enfrente de alguien más. No, no sé, pero pues sí, es una parte íntima. Un ¿Qué momento lindo. más? No Rox, creo que de su Rose. amante. No, no, de su amante no, seguro. No le daba ni tiempo. Este, hay Em, amarillo y azul, como dice Rose. Ay, no sé, la piel de la mujer en las manos está muy blanca. Y en Tiene su algo raro en cara la cara, algo, ¿no? ajá. en- como Es parece por el un saturnismo. ¿O es el mechón raro? Es el Ah, mechón raro. Ah, ¿qué onda otra con ese vez, mechón? otra vez. Ya saben, en los años 1600. ¿Qué más? Mm. ¿Qué pasa con el color azul? Parece Está Está amarillo. medio deslavado. deslavado, ¿no? Es Ujú. más claro, ¿no? O como difuminado, ¿no? Sí, pero recuerden que era muy caro. Y ven dónde lo usa. Lo usa en la ropa, lo usa en las sillas. Dice Emi que parece una mancha de pintura. Sí, los buenos pintores, cuando los acerca, es una mancha. Cuando lo alejas, te das cuenta de que esa mancha es con plena disposición de estar ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿No ven algo muy importante? El Algo mapa detrás. exacto. ¿Qué pasa con el mapa? Mm, pues te dice que es una familia pudiente, aventurera. ¿Qué tiene que ver con lo que hablábamos del momento en el momento en el que está Vermeer, el momento en el que está Rembrandt y con que las familias sean aventureras? Pues que ya No, descubrieron pues América, ¿no? Sí, exacto, y exacto, que, sí, sí, que no es algo que todos tenían en su casa o que hacían todo, o sea, es algo muy característico de ciertas familias que podían, pues que conocían del mundo, ¿no? Y que podían costearse tener un mapa así de grande. Además de que si no hubiera estado el mapa ahí, la pintura hubiera tenido otra interpretación incluso. claro, sí. Porque de hecho aquí nos podemos poner a interpretar y debrayarnos y decir como es la carta que le envió a alguien que está de viaje, está fuera y por eso está el mapa ahí. Y si hubiera sido el cuadro de algo diferente, pues nuestra interpretación con lo que está leyendo hubiera sido otra. ¿Qué pasa? En mil Son seiscientos ricos. eran ricos, bueno, sí, eran los primeros ricos. Hay que pensar que antes la riqueza la pensaban en las propiedades que tiene la iglesia y las cosas que tiene la nobleza, o sea, los Habsburgo eran los ricos, me explico, y los nobles. En este entonces era como más profano porque ya iban a los nuevos burgueses.
Para nosotros hoy son los millonarios, empresarios, CEOs y todos ellos, pero en ese entonces eran como, se estaba formando lo que es la clase media. Y en ese entonces, si algo hacían los holandeses o los neerlandeses, eran los exploradores. Empezaron a hacer todas las cartografías, los mapas, los atlas. Empezó esta idea de lo nacionalista. Esta idea de lo nacionalista porque congregaron 17 países para hacer los Países Bajos. Entonces se empezaba a hacer esta alusión a tener la representación nacional de ello. Pero vamos a ver ahorita vean esta. De nuevo, fíjense los personajes que usamos, los atributos, los elementos que usa. De nuevo, estamos dentro, en la sala. Vean el piso cómo está cuadriculado. Este piso cuadriculado que viene con el uso de la perspectiva, pero un uso de la perspectiva que ya no es lo prioritario. Vemos el mapa, Dios mío, un mapa de Europa, ya en una pintura. Esta Europa que es una nueva Europa. Es una Europa que se ve desde un nuevo punto de vista. ¿Por qué Vermeer no pone el mapa de los Países Bajos únicamente? ¿Por qué pone el de toda Europa y nada más el de Europa como el centro? Aquí viene toda una nueva moral, toda una nueva forma, una nueva filosofía, una nueva forma de ver las cosas. De nuevo, este momento íntimo en el que está tocando, está aprendiendo, está estudiando. Esta es, creo que Lon sí habla de ella, es la del concierto. Sí, es otra de las que está perdida, que no saben, que se la robaron y no saben dónde está. ¿Qué me pueden decir de ella? Como que la pintura de atrás es lo mismo que el piano, ¿no? O sea, se parece mucho. Ok, Ah, no, ok. sí es cierto, eso está súper padre. Hace referencia como a René Magritte. Este, pues aquí se puede ver un hombre, pero es un hombre dando la espalda, entonces las mujeres siguen siendo como las protagonistas. También Y parece un igual en el poco cuadro. embarazada. Ajá, En el cuadro la que atrás se refiere, ¿no? sí. Sí, o sea, también es un hombre y dos mujeres. ¿Qué tal la perspectiva? Está buenísimo porque aparte se avienta a hacer como un tablero de ajedrez. Exacto, el Y, piso, y pareciera que está entrando como el sol, ¿no? Como que es por la tarde, ¿no? exacto. Entonces fíjense cómo Vermeer, siempre la ventana del lado izquierdo, por lo general. La luz entrando por ahí, tomando ese efecto, toma la perspectiva. Ahora quiero que vean la perspectiva al nivel de los instrumentos musicales. Vean este cello. O Ujú. sea, lo pone en la posición más compleja posible para poder pintarlo. Vean aquí como laúd. O sea, es de verdad magnífico, magnífico. La silla, Que de esto de hecho, los... Sí, Londay menciona que incluso eh, hace que el observador se sienta como en el mismo cuarto, con los mismos personajes, o sea, con las mismas musas, este, con los mismos objetos, al lado de la misma ventana, pero que al mismo tiempo no lo es, solo como que ya lo reconoces en las pinturas de Vermeer. yo diría que Vermeer te hace sentirte como un bullerista. Estás viendo eso que no deberías estar viendo. No deberías estar viendo cómo es que practican para el concierto. Deberías ver el concierto. No deberías estar viendo a la mujer abriendo su carta. Es algo propio de ella. No la deberías ver practicando la canción. Es esta intimidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que no es este voyerismo, am, o sea, como que no sientes que ¿cómo se dice? Como que te saltaste una barda, ¿no? O sea, no, es como que abriste una puerta que no debías abrir. Más bien como que sí es voyeurismo, o sea, tal vez no deberías estar ahí, pero es porque pasaste por el cuarto porque ibas por tu toalla para bañarte, ¿sabes? O algo así, o sea, como que solo coincidió con que viste la escena en la que estaba abriendo la carta, pero no fue tanto así como que te saltaste por la ventana para poder espiarla, ¿no? Es más inocente. Ajá.
Me encantó, me encantó, me encantó. Porque vean esta, ¿no? O sea, está la cortina. O sea, claramente la chica, si hubiera querido estar, pues hubiera cerrado la cortina, ¿no? O sea, Ujú. dentro de esta intromisión en su privacidad, pues tampoco es como que, tampoco es la gran intromisión, ¿no? Es aquello que el personaje nos permite ver, ¿no? Aquello que la escena nos permite. Y justamente esto de la cortina es buenísimo. ¿Qué me puedes decir, Mariana, de esa pintura? Que esta pintura es la más actual porque es la que trabajaron, ¿cómo se dice? La restaurada. La de antes del 2021 era sin el cuadro atrás del ángel, porque pues cambia mucho, ¿no? Como ya lo habíamos hablado. O sea, aquí incluso se pueden dar a interpretación de que era Cupido mientras leía la carta, que estaba enamorada, pero antes, sin símbolos ni nada, pues básicamente era una chica que abría una carta y que creo que hasta Londe lo menciona, que podía ser tanto una carta de amor como el banco diciéndole que tenía que pagar sus cuentas. Sí, justo. ¿Qué tal este rostro, su rostro aquí? Cuarteado, Buenísimo, me encantó eso. separado, roto. Les recomiendo la película de Persona, de Ingmar Bergman. Ya es un poco viejita, como de los 60, pero buenísima, altamente psicológica. Y pues es justamente, ¿no? Soy Vermeer, soy muy chingón y te voy a demostrar por qué lo soy. Y esta pintura salió, ¿no? Ahora vamos a la que me Espera, parece, y ahí los azules también están utilizados súper bien, sí, o sea, muy precisos. ahora vamos a la que me parece una joya, joya, joya a nivel Dios, Jesucristo. Jesucristo. Esta. Se Es la llama, antecesora de Velázquez. exacto. Realmente lo hicieron en los mismos momentos, pero sí. Se llama El arte del pintar o The Art of Painting. El arte del pintar, de la pintura. ¿Qué me pueden comentar de ella con todo lo que ya hemos visto? Pues como que es un hombre de constancia, porque está el mapa, está la mujer, el hombre sigue siendo de espaldas como el personaje secundario y los azules. Vientos, vientos, ¿qué más? Pues sigue estando con estos detalles que como que parece que ya los hemos visto en otras pinturas suyas, pero al mismo tiempo los utiliza de muchas formas diferentes que hacen que sea una pieza nueva. Y de hecho esta se ve muy fresca porque como que es un conjunto de todo lo que hemos visto en varios cuadros en uno solo. Es un Vermeer más completo, ¿no? Ajá, Ok, más complejo. sí, ¿algo más que quieran comentar? Mis respetos para esa cortina, porque yo la quiero, la verdad. Se antoja tenerla, está muy chida. ¿No? Lo que sea de ellos, tenían unas cortinas geniales, ¿no? Este, explotaban a la población de la India para tenerlas, pero están geniales. Y pues, qué chido bueno, quiero creer que es él, que se haya puesto ahí a sí mismo pintando a una de sus musas, ¿no? Está chido Sí, eso. eso es nuevo. No se había representado. ¿Dónde está el pintor? No, no se ve. ¿Qué opinan los demás? ¿Dónde está el pintor? Pues es el que da Está la en espalda, todos ¿no? lados. ¿Es el que da la espalda? Porque a mí me parece que está pintando una cosa que no es esta pintura. Sí, porque, o sea, o sea, está pintando, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con ello? ¿O el pintor está fuera de esta pintura? No, El estoy de pintor, acuerdo con Rox, que es el pintor que está pintando, aunque no el mismo cuadro. alguien, es- ¿Qué? Ya alguien, estoy hecha bolas durísimo. mencionan Rox y Ana que es Vermeer quien se pintó, o sea, se autorreferenció pintando esa pintura, pero dentro de la pintura con otra pintura. Lo hice peor, Rafa.
Sí, creo que sí está peor. Es como Inception. Está Ah, en un sueño dentro de un sueño. Exacto. es él nada más, ¿no? Es El él. pintor que está ahí es el mismo, pero no está pintando este mismo momento. Ah, Ajá, interesante, ajá, exacto. interesante. Vamos a ver si el próximo, en 15 días vamos a pensar diferente después de ver a Velázquez. Vamos Ajá. a ver si no es que pensamos que quizás este no es el pintor, ¿no? Porque a mí me parece que hay un pintor que está pintando a este pintor, ¿no? Entonces, pero hay más pintores aquí, ¿no? ¿Qué pasa con el pintor de la tela? ¿Qué pasa con el pintor del mapa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos no son pintores y por qué el pintor que pintó esto no está aludiendo también a esos pintores? Porque no es él. El título de la pintura se llama El arte de la pintura. Si algo me parece claro que hace Vermeer es que autorreferencia al pintor y alude a su arte. ¿Por qué no va a ser íntimo ver a la chica leyendo la carta o verla con su perla? ¿Por qué no es igual de íntimo la relación del pintor con su musa, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Les comenté esto del contexto socioeconómico, que es lo que hace que el arte tenga su estructura, tenga su fundamento. Eh, Aquí les voy a hablar sobre los simbolismos que usa Vermeer. Simbolismos. En los Países Bajos de este momento eran protestantes, o sea, no estaban de acuerdo con muchas cosas de la Iglesia Católica, sobre todo con la relación de los Habsburgo. Como van a ver, va a pender desde el techo un candelabro. No sé si sabían, pero los candelabros son simbología del catolicismo. Usa esta simbología y aparte la musa alude a Clio. Clio era una musa, musa del conocimiento y la trompeta tenía otra cosa que ver. Y la corona de laureles. La corona de laureles que significa lo, como lo heroico, lo valeroso, en este caso del conocimiento como le daba. Pero era una musa que es pagana. Entonces, estos simbolismos estaban en contra del protestantismo de sus tiempos. Era una pintura revolucionaria, o mejor dicho, contrarrevolucionaria, porque él se metió al catolicismo. Hay otra cosa de la que me gustaría hablarles, que es este momento en el que los Países Bajos tuvieron que hacer una unificación. En estos momentos tenían un momentos muchos muy nacionalistas, como les mencioné, estaban en la llamada Guerra de los 80 años. Pues se menciona que si algo es el mapa, véanlo, es un mapa que está arrugado, es un mapa que tiene cicatrices, cicatrices que simbolizan la guerra de sus tiempos. Todas estas cicatrices que mencionan de el periodo en guerra que se vivían y de la forma en la que llevan a obtener todas estas cosas que tienen la pintura, la forma en la que hacen estas pinturas, pues producto de esas guerras, de esas intromisiones, ¿no? Seguimos viendo la idea de la perspectiva, toda esta idea que vamos a ver con Velázquez muchísimo más profunda de quién es el pintor, a quién está pintando, desde dónde lo vemos, ya comenzaban con Vermeer. Entonces, a mí me pareció fabuloso, fantástico. Y si algo hizo Vermeer, o algo muy interesante de Vermeer, es que, aunque sí usaba símbolos nacionalistas, ya era un pintor mundial. Ya era un pintor que en sus mapas no solamente trabajaba a Países Bajos, sino trabajaba a Europa, trabajaba el mundo, ¿no? En esta idea de ya la globalización de este arte y las influencias que da ya son muy, muy globalizantes, muy complejas. A mí me parece fantástica esta pintura. La neta sí están muy buenas. Creo que ya vimos todas. Sí. Sí. ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece esta pintura del siglo XVI? Qué tanto la tenían en su escala histórica? Mira, miren que yo no solo apreciaba la belleza, pero no pensé en el momento histórico que me hablaba la pintura, ¿no? Porque como tú dices, esa cortina pareciera que viene como de Medio Oriente, ¿no?
Y yo solo apreciaba pues la belleza, pero no viajaba hacia lo que había en esa época. Sí, se dice que el arte solamente, que el arte realmente es historia del arte y que nada más podemos ver al arte en retrospectiva, cuando asociamos esa obra a un contexto, a una posición, a una situación, sobre todo geopolítica, socioeconómica, cultural, etcétera, y es así como la podemos ver. Estas ideas son muy debatidas, pero es un fundamento muy fuerte. Nosotros desde nuestra privilegiada posición del futuro podemos situar a los artistas, los podemos situar a eventos que suceden, así como seguramente lo que nuestros contemporáneos están haciendo, en un futuro los van a poder situar a una búsqueda de proliferar una cierta ideología, a una búsqueda de enseñar ciertos elementos que antes no se enseñaban, ciertas pinturas, ciertas técnicas. Claramente, por ejemplo, el hecho, lo más reciente, ¿no? La inteligencia artificial y el uso de la inteligencia artificial para hacer obras. O sea, claramente usamos y referenciamos a ciertas cosas muy específicas de nuestros tiempos que hoy en día nosotros no nos podemos dar cuenta, a no ser de algunos ilustrados o algunos adelantados, que se pueden dar cuenta de estas revoluciones o de estos paradigmas que se crean al momento. Entonces, es muy interesante ver cómo no hay arte que no sea político, ¿sí? No hay arte que no vaya a profundizar o que vaya a tratar de que su ideología o su forma de ver las cosas prolifere, persuada, etcétera, ¿no? Pues se disfrutaron mucho estos pintores, la verdad. Y bueno, pues descansen todos, tengan una excelente noche. Igualmente, muchas Igual, gracias. un abrazo, cuídense. Bye. Cuídense. Arriba el rock and roll.